buenas tardes, muchas gracias por venir. Tengo el gusto y el honor de presentar a nuestra querida profesora Beatriz Rumbos, que esta vez nos va a hablar qué onda sobre el cero. Esperamos que les guste. Hola, hola. Pues voy a hablar del cero. Quizá nunca pensamos en la importancia que tiene, pero pues vamos a ver que la vida sería muy distinta sin cero. Entonces, bueno, si miramos a nuestro alrededor, en la naturaleza, pues todo lo detectamos y lo observamos con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, pues pueden ver el cielo estrellado, la luna, el atardecer, escuchar una cascada, oler unas flores, tocar unas piedras, comerse unas manzanas, ¿no? Y saborearlas. Y también podemos percibir, ¿no? Si son 3 piedras, si hay 2 manzanas, o un árbol, etcétera, ¿no? O sea, las cardinalidades, ¿no? Lo podemos distinguir. Un niño lo puede distinguir, aunque no lo sepa contar, lo distingue y lo observa, ¿no? Sin embargo, la total ausencia de sensación alguna, o sea, imagínense algo que no se ve, no se oye, no se siente, no se saborea, nada, ¿no? Eso no es observable, ¿no? Ni por nosotros, ni por ningún instrumento científico, pues, ¿qué observa? No hay nada, ¿no? Entonces, si no es un observable, ¿no? La carencia de la nada, sin embargo, ¿qué sucede? Que nuestra mente sí puede conceptualizar la ausencia total, ¿no? Entonces pensemos, pues, ¿qué es el cero? Pues es la abstracción mental de la nada, ¿no? Del vacío total. Y pues debido a que no es algo natural de conceptualizar, pues fueron necesarios miles de años antes de que fuéramos capaces de crear este concepto del cero. No solo eso, sino de utilizarlo y de sentirnos cómodos con la existencia de la ausencia, ¿no? Bueno, esencialmente el cero apareció en 3 periodos y en 3 lugares distintos a lo largo de la historia. Entonces, pues vamos a ver cómo sucedió esto, ¿no? Entonces, a ver, pues en el inicio de todo esto es la necesidad de contar que tienen los seres humanos pues desde la prehistoria, ¿no? Daban pedazos de carne en las cavernas, o si les faltaban uno de sus hijos, ¿no? Cosas así. Hay hallazgos de hace unos 20.000 años que muestran, ¿no? Así rayitas donde contaban algo, ¿no? Y pues las sociedades fueron evolucionando de las cavernas, se inventa la agricultura, se empiezan a hacer, ¿no? Ciudades de aquella época, y pues eso trae la necesidad de utilizar números cada vez más grandes, y pues no íbamos a ir cargando una bolsa con 100 piedritas o 1000 piedritas para estar contando, ¿no? Entonces, pues la idea era representar cualquier número natural o un número grande, pues, pero con un número finito de símbolos. O sea, no podemos tener un símbolo distinto para cada número, ¿no? No es práctico. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que resolvieron este problema? Pues fue en la antigua Mesopotamia, ¿no? En la cuna de la civilización, ¿no? Que nos enseñaron en la escuela, ¿no? El creciente fértil, pues, alrededor del Tigris y el Éufrates, y eso fue hace como unos 5.000 años, y la primera civilización ahí fueron los sumerios, y antes de la escritura se creó un sistema de conteo. Entonces el contar precede el escribir, ¿no? Letras, ¿no? Lenguaje natural. Y bueno, si se acuerdan, pues esa era esta escritura cuneiforme, ¿no? Que hacían con cuchillos sobre el barro. Y ellos tenían un sistema posicional,
Un sistema posicional en base 60 que estaba basado en estos dos simbolitos, uno que es como una copita, me parece, ¿no? Y este que es, no sé, como un ojo, o como, no sé, cómo los quieran interpretar, pero a base de esos dos, pues tenían sus 59 símbolos, ¿no? Que necesitaban para el sistema en base 60, que por cierto, lo de base 60 dice uno, o sea, ¿qué onda con el 60, no? O sea, como ¿por qué 60? O sea, ¿a alguien se le ocurre por qué 60? Muy divisible. Divisible, muy divisible, pero ¿qué es muy divisible? Bueno, entre varios, o sea, lo puede dividir fácilmente a mitad, tercios, quintos. No, bueno, no solo fácilmente, o sea, la división es exacta entre 2, 3, 4, 5 y 6. Y es el número más chiquito que es exactamente divisible entre sus, ¿no? Los primeros 6 números, ¿no? Vamos a pensar. ¿Y por qué eso es importante? Porque en realidad todo esto empieza, pues, querían medir el tiempo. Y para medir el tiempo, pues la idea, piensen, o sea, este sistema de que la hora tiene 60 minutos y en minutos 60 segundos viene de los sumerios, ¿no? ¿Y por qué es práctico? Porque las fracciones de hora son minutos exactos o segundos exactos, ¿no? Pueden dividir la hora entre dos, ¿no? La mitad, un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto, y son exactos. Entonces, pues eso es práctico, sí es muy práctico, ¿no? Entonces, tanto que a la fecha lo utilizamos. Entonces, bueno, esos eran sus números. Y entonces, igual que el sistema posicional decimal que tenemos hoy en base 10, luego hablaremos de él, cada posición representa una potencia de 60 en este caso, ¿no? Sin embargo, no hay cero, ¿okay? Solo había símbolos del 1 al 59, no hay cero. Entonces, a ver, ¿por qué es un problema esto? Pues, por ejemplo, si tienen sus 3 copitas así, pues habíamos visto que eso era, pues, el número 3, ¿no? Pero a lo mejor no es el número 3, a lo mejor era 60 por 3, ¿no? Si estaba en la segunda posición. O a lo mejor era 60 al cuadrado por 3, ¿no? 10.800. O a lo mejor, no, a lo mejor estaba asociado así estos dos y luego y entonces es 60 por 1 más 2. Y no, a lo mejor lo que pasa es que era 60 al cuadrado por 1, o sea, este era un 60 al cuadrado, y luego más 2, o a lo mejor era 60 al cuadrado por 2, si asocian estos dos en la posición de los 60 al cuadrado, en fin, y hay más posibilidades. Entonces, dicen, pues imagínense hoy, a ver, 3, 30, 300, 3000, o sea, es lo mismo, si no hay cero, ¿no? Entonces, pues, no era práctico, dependía, pues, del contexto, pero pues eso no era muy práctico, que digamos, ¿no? Entonces, para solucionar el problema, los escribanos de la época dijeron, pues vamos a dejar espacios vacíos, ¿no? Entre cada posición. Entonces, por ejemplo, decían, pues aquí, que es el 59, este es 11 y este es 20, ¿no? Entonces, pues esto hubiera sido 60 al cuadrado por 59, más 60 por 11, más 20. Entonces 200, 13.080. Pues padrísimo, ¿no? Bueno, entonces dicen, pues entonces espacios vacíos y ya está, ¿no? Y si alguna potencia de 60 no aparece, pues también le pongo un espacio. O sea, aquí ya hay un avance, dicen, pues un espacio sin nada es como el cero, ¿no? Esa era la idea. Nada más que cuál es el tamaño oficial de un espacio, ¿no? No había una agencia reguladora de el espacio que tenía yo que poner, ¿no? Y pues cada escribano pues tenía sus preferencias y ponía sus espacios. Entonces, por ejemplo, pues aquí hay ¿no? Es un 20 y este es un 2, ¿no? Y hay un espacio entre ellos. Pues, ¿qué es? Pues es un espacio, son dos espacios.
¿no? 3 espacios. Entonces pues podría ser 60 por 20 más 2, ¿no? O 60 al cuadrado por 20 más 2, o 60 al cubo por 20 más 2, o qué sé yo, ¿no? Y otra vez, pues decían, al menos los primeros decían, bueno, pues depende del contexto, o sea, si están leyendo y se trata de cierto tipo de cosas, pues a lo mejor es este número, a lo mejor el que venga al caso, ¿no? Pero, pues esto no era muy práctico, ¿no? O sea, había mucha subjetividad en esto. Y, pues en aquel entonces las cosas iban lentamente, ¿no? Pasaron como 2000 años, hasta que los astrónomos babilonios, en la misma zona, y esto fue aproximadamente 400 años antes de Cristo, crearon el primer símbolo para el cero. Y digo, a ver, eran astrónomos, eran científicos y decían, pues, a ver, no puede depender del escribano o de quién lo escriba, qué número va a ser, ¿no? ¿Cuál es el orden de magnitud? Entonces, como eran científicos exactos, crean este simbolito, usan lo de los mismos, ¿no? El mismo simbolito de la copita, lo inclinan, y eso es el cero. Bueno, pues entonces ya estamos, porque, por ejemplo, hace rato teníamos el 20 y el 2, y dicen, pues le pongo 2 espacios aquí, entonces ahora sí va a ser 60 al cubo por 20, y luego no hay de estos y no hay de estos, ¿no? 60 al cuadrado, 60 no hay, y luego más 2, ¿no? Y les da ese número. Entonces, pues resolvieron su problema, ¿no? De la notación posicional. Ok, entonces uno pensaría que ya con eso ya le hicimos, ¿no? Bueno, pues digo, aquí es un poco de lo, ¿no? Del timeline de este asunto. Están los sumerios, luego llegan los babilonios. Esto es un poquito como por donde está, bueno, todo esto es en la zona donde está Irak ahorita, ¿no? Los babilonios llegan y están un poquito más al sur, más cerca del Golfo Pérsico, y son invadidos por los persas que estaban del otro lado del Golfo, y luego, y ahí todo pues, seguían usando el cero, o sea, era esencialmente de los mismos grupos que estaban ahí, unos invadían a otros, se peleaban. Esa zona del mundo no ha cambiado mucho en ese sentido. Finalmente llegan del norte, de Macedonia, del norte de Grecia, pues llega Alejandro el Grande y conquista todo eso, ¿no? En particular, y esto es relevante, Alejandro el Grande era discípulo de Aristóteles, y comienza pues, la difusión de la cultura helénica, ¿no? en esa zona, lo cual sí fue un problema para el cero. A ver, los griegos no usaban el cero. Su escritura de los números era muy parecida a la de los romanos, ¿no? Eran con letras, por ejemplo, la delta mayúscula era el 10, porque era deca, ¿no? de 10, la pi era 5, pues porque era de penta de 5, y las combinaban, pero el sistema era muy parecido al de los romanos, o sea, los romanos en realidad adaptaron el de los griegos, ¿no? Aristóteles, pues esto de la nada y el vacío, él postula algo de la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? Entonces, bueno, el cero, out of the question, ¿no? O sea, no lo utilizaban, salvo por algunos astrónomos, ¿no? que lo necesitaban, pero nada más, ¿no? Así que el cero era una tecnología de un nicho muy pequeño de científicos. Y bueno, pues sucede que los griegos, ¿qué es lo que desarrollan? Sobre todo la geometría, la lógica, o sea, el álgebra, pues no, porque sin el cero pues, estaba complicado, ¿no? Bueno, entonces,
operaciones aritméticas sin cero, bueno, los algoritmos no utilizaban, lo que utilizaban era el abaco, ¿no? O algo parecido. Bueno, entonces pues así estaba el estado de las cosas, pero el cero surge en forma independiente, al menos en un lugar en forma independiente, en otras dos zonas del mundo, una es en Mesoamérica y la otra es en la India. Entonces en Mesoamérica, pues esto siempre nos han dicho, los mayas, ¿no? El cero maya. Los mayas, igual que los babilonios, eran grandes astrónomos. El calendario maya era, o sea, tenía una precisión que no tenía ningún otro en aquel entonces. Y aparte eran, digo, obsesivos de medir el tiempo correctamente y de medir cantidades, o sea, grandes cantidades de tiempo, ¿no? O sea, muchos años. Entonces para ellos el inicio del tiempo, y esto es bien importante, el inicio del tiempo comenzaba en el cero. O sea, el cero lo utilizaban para su sistema numérico, para poner una posición vacía, pero no solo eso, sino era el inicio, donde empiezan a contar, en el cero. Bueno, eso es pues, bien importante porque antes era nada más para indicar una posición vacía, ¿no? Y en particular el tiempo iniciaba en el calendario nuestro, es el 11 de agosto de 3114 a.C. El día cero. Bueno, y su sistema numérico fue aproximadamente en 400 años de nuestra era, que este es vigesimal e incluye el cero, ¿no? Que era, no sé, como un ojito, pero bueno, estos son sus números, ¿no? Ok, y bueno, y obviamente los mayas sí lo desarrollaron independientemente porque no había ningún contacto, ¿no? En Europa, ni Asia, ni nada. En la India, ese es el otro lugar, pues fue más o menos por la misma época, poquito después quizá. Ahí se comienza a usar el sistema decimal, el que conocemos pues, esencialmente hoy en día, ¿no? Aquí está la evolución de la noción de los números, de cómo se representan. Y ellos empezaron a incluir al cero, que se llamaba sunya, que quiere decir vacío en sánscrito. Y bueno, pues nuestro sistema decimal actual desciende directamente de este, ¿no? Pasando a través de los árabes, ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, una conjetura histórica es si de veras el cero en la India es independiente. Se piensa, ¿no? Cuando Alejandro el Grande conquista Persia, luego se va hacia la India, ¿no? O sea, también conquista esa zona por allá. Y a lo mejor Alejandro el Grande, pues como era discípulo de Aristóteles, el cero no le gustaba, pero pues no iba solo, ¿no? Iba con mucha gente y a lo mejor se llevó también unos persas ahí para que alimentaran a los caballos y qué sé yo. Y pues es posible que de ahí empezara a surgir ¿no? la idea del cero en la India. Entonces no es tan claro que ellos lo hayan desarrollado independientemente de lo que sucedió en Babilonia, ¿no? Digo, los mayas seguro que sí, en la India quién sabe, ¿no? Y bueno, nada más pues la primera representación del cero que se encontró fue en Camboya, que bueno, está en la zona, y era un puntito, ¿no? Bueno, una bolita. Y digo, es una piedra que está fechada, por lo tanto sí saben exactamente de cuándo es, ¿no? Pero no es que, o sea, es la primera representación que se ha encontrado que tiene una fecha exacta, ¿no? Bueno. Ahora, en la India, digo, no solo, o
sea, le dieron, aquí puse, su identidad actual al cero. Porque, bueno, primero pues lo denotaban primero con un puntito y luego con un círculo vacío, y esto evolucionó hacia la elipse, ¿no?, que utilizamos ahora. Denotaba el vacío, otra vez, o la carencia de, ¿no?, cualquier objeto. Y también para calendarizar correctamente, pues se empieza a contar en el cero. Ojo, nuestro calendario actual no es correcto en ese sentido y ustedes no habían nacido, la mayoría, pero cuando inició el milenio había toda una polémica de que en realidad no iniciaba el 1 de enero del año 2000, sino hasta el año siguiente, porque se empezó en el año 1 a contar, no hay año cero, ¿no? O sea, esos calendarios se crearon por los monjes medievales y no había cero, ¿no? Bueno, ok, pero a ver, en la India se desarrollan también los enteros y el cero es el número que está entre el -1 y el 1. Entonces el cero era un número, o sea, es un número entre el 0, entre el -1 y el 1, ¿no? Y luego, ¿qué propiedades tiene? Para ellos, pues el 0 también era un neutro aditivo, propiedad que todos conocemos aquí, que cualquier número multiplicado por 0 es 0, eso también, eso lo determinaron. Y lo que estaba más truculento, pues era la división entre 0, ¿no? Como todos sabemos, esa sí es más complicada. Hubo varias, ¿no? Los matemáticos, bueno, Brahmagupta, que fue un gran matemático de la India, dijo que 0 entre 0 era 0. Luego otro, Mahavira, que x entre 0 siempre era, o sea que cualquier número dividido entre 0 era el mismo número, o sea el 0 era como el 1. Y luego Bhaskara dice, no, x entre 0 es una cantidad más grande que todas, ¿no? ¿Ok? Y esto, ojo, o sea, este concepto perduró por mucho tiempo y aún Euler, ¿no?, quizá fue el último gran matemático que definía que la división entre 0 era una cantidad infinita y utilizaba incluso el símbolo de infinito, ¿no? Hoy en día, ¿qué sabemos? Que dividir entre 0, este es el mensaje, ¿no? O sea, no definido. Bueno, pero por eso causó tanto problema. Y, a ver, ¿cómo llega el 0? Pues el 0 está en Sudamérica, el 0 está en la India, y bueno, pues había mucho comercio, ¿no?, entre las regiones, pues al menos de Medio Oriente, la India, y pues los comerciantes son los que empiezan a llevar 0, bueno, se va hacia China, o sea, se va más hacia el oriente, y también hacia el occidente, llega a Bagdad aproximadamente en el 170 DC, y se adopta inmediatamente por el Imperio Otomano, ¿no? Que no solo adoptan el sistema decimal, digamos, porque era muy práctico, sino, bueno, bautizan al 0 como Sifir, que quiere decir vacío, o sea, al circulito que ya existía. Y bueno, y a partir de eso desarrollan pues, el álgebra, o al menos todos los principios del álgebra que conocemos hoy, y los algoritmos para las operaciones aritméticas, ¿no? Bueno, entonces, pues, ya estaba ahí en el norte de África y en el Medio Oriente, y pues pasó un poco de tiempo para que llegara a Europa, y fue a través de Italia, ¿no? O sea que pues Italia tenía bastante actividad comercial con el norte de África, y fue justo a finales del siglo XII, había pues el hijo de un comerciante, no era matemático,
Leonardo Fibonacci, que pues, se fue con su papá, ¿no? Se lo llevaba su papá desde que era chico, o sea, que lo ayudara, ¿no?, a comerciar en el norte de África. Y él aprende de los comerciantes árabes toda la matemática que utilizaban ellos, ¿no? Empezando con el sistema decimal, muchas cosas de álgebra, los algoritmos, o sea, le gusta mucho, lo aprende. Y en 1902 publica un libro famosísimo, que se llama Liber Abaci, donde introduce el sistema de numeración indoarábigo, obviamente con el cero, y el álgebra y resolución de problemas prácticos de contabilidad y finanzas, ¿no? O sea, es un libro notable. Y pues obviamente esto, por eso la banca inicia en Italia durante el Renacimiento, ¿no? Las finanzas, la banca, porque pues todos empiezan a utilizar esta nueva tecnología, ¿no? Bueno, la palabra cifir de cero se va transformando primero en cefiro y eventualmente en cero, y pues de Italia eventualmente se propaga al resto de Europa, todo esto, y ya sabemos el final de la historia, ¿no? Bueno, entonces, pues a pesar de algunos contratiempos, ¿no? Pues el cero y el sistema indoarábigo son parte hoy en día del conocimiento universal, y es algo que dicen, pues el cero, ¿no? O sea, es como que nadie se pone a pensar, ¿no?, de la importancia de qué es distinto del cero con los demás números, ¿no? Pero pues sí, todas las cosas serían muy diferentes, ¿no? O sea, olvídense del código binario, por supuesto. Y sin embargo, pues gran parte de la historia de la humanidad transcurrió sin el cero, ¿no? Ok, pues es todo. No sé. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿El cero es natural? No, pero no he entendido por qué algunos dicen sí o por qué. Porque en realidad, a ver, o sea, Peano en su construcción de natural no tenía el cero, empieza con el 1, si mal no me acuerdo, pero pues puedes empezar con el cero. O sea, si tomas el vacío como el cero y luego el conjunto que solo contiene al vacío, pues ese tiene un elemento y ahí te vas, ¿no? Construyendo los naturales. Entonces, en realidad, lo que yo diría, o sea, históricamente, si pensamos en los naturales como lo primero que, ¿no?, los números de contar que surgen naturalmente, pues originalmente no había cero. O sea, originalmente era una piedrita, dos piedritas, tres piedritas, ¿no? Y los que pues en realidad, los mayas son los que empiezan a contar en el cero, ¿no? Técnicamente dices, bueno, pues ellos decían, pues el año cero, ¿no? Lo ponen como un inicio. Entonces, pues sí, fue en esa época en que el cero forma parte de los naturales. Digo, hoy en día, pues, yo te diría, pues el cero sí es natural, ¿no? Pero vamos, o sea, efectivamente en muchos textos el cero no es natural y empiezan en el 1. Es bastante arbitrario, ¿no? Cuestión de gustos. En la línea del tiempo me perdí un poco, dijiste que el cero, estaban los babilonios, y los medios, estaba en la India, que no se fue independientemente, pero luego dijiste que el cero volvía a regresar de la India a Bagdad para pasar a Europa. Entonces el cero de los babilonios se perdió. Es que cuando llega Alejandro el Grande y pone la cultura, bueno, o sea, todo lo griego, pues ahí se perdió. Digo, se perdió para fines, sí, obviamente, y eso, y algunos astrónomos lo usaban, pero era una cosa de nicho, no era que los comerciantes lo usaran, o sea, no era, no. O
O sea, y se empezó a, toda la contabilidad y eso pues, se llevaba en números griegos, ¿no? Y luego igual pues, los romanos lo mismo, o sea, imponen, conquistan y... Entonces en ese sentido se perdió, o sea, no era que se perdió su uso generalizado. Hasta que, ¿no? Vuelve a regresar. Y cuando Euler dice que x entre 0 es infinito, ella está pensando en términos de límites, supongo. Pues no sé, o sea, eso es, digo, hay ahí algunos escritos de Euler que tiene, o sea, que pone eso, ¿no? Pero, digo, no lo vamos a criticar. Bueno, es que respetemos al cero. Bueno. Eso se desarrolla principalmente en todo lo que es astronomía. ¿Por qué específicamente en la astronomía no tenían otro...? No, a ver, es que en realidad si pensamos la ciencia más antigua es la astronomía, ¿no? O sea, ser científico en ese momento, pues era ser astrónomo, porque pues la medición del tiempo era súper importante. Y para medir el tiempo, pues era fijándote, ¿no? Cómo cambiaba la luna, ¿no? El paso de los días, etcétera, ¿no? El sol sale y se mete, o sea, lo más obvio para la medición del tiempo y saber, o sea, pues la necesidad de poder predecir algo, ¿no? O sea, de saber, pues como cuándo va a llegar el invierno, o cuándo tengo que plantar las semillas, o cuándo el Nilo va a inundar, o sea, pues era bien importante medir el tiempo de alguna forma y pues lo hacían los astrónomos, ¿no? Entonces pues eran digo, no sé si, o sea, pensados como científicos, pues son los primeros. Y pues ellos sí necesitaban, no, a ver quién escribió, si era, ¿no? El astrónomo anterior había puesto un espacio grande, un espacio chiquito, o sea, ellos sí tenían, o sea, una super necesidad de que los números pues, estuvieran correctos, ¿no? Entonces, pues, digo, tiene sentido que ellos son los que empezaron a utilizar más el cero, ¿no? O sea, fue eso, y luego en el comercio sobre todo, ¿no? Que pues, te das cuenta de que pues, es más práctico, ¿no? Para llevar las cuentas, pero así es. ¿Se podía hacer álgebra sin la concepción del cero? Pues no sé, o sea, digo, no era muy fácil, ¿no? O sea, sí había resolución de ecuaciones, digo, incluso cuadráticas y eso desde, no sé, y lo hacían los griegos, pero era con otro tipo de métodos, ¿no? O sea, no, o sea, pensando en eso, en resolver una ecuación o despejar algo, o tener... pues sin el cero está muy complicado, ¿no? Y digo, y eso pues, explica por qué se desarrolló hasta después, ¿no? O sea, fue un boom, dices, bueno, pues porque ya tenían la notación correcta, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, eso, pues sumar con números romanos o hacer una división o como qué algoritmo, o sea, está muy difícil, ¿no? Digo, no que fuera imposible, pero y digo, lo del sistema decimal pues puede ser en cualquier base en realidad, ¿no? Pues eso sí no es que el 10 sea mejor que
hay otros, ¿no? Bueno, para fines de pragmáticos de la computadora y eso, pues el sistema binario obviamente es el indicado, ¿no? Gracias.